La mayorista, por ejemplo, que preanuncia la minorista, se aceleró ya al 3,1% en agosto, el valor más alto en más de un año. La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto, desde el 2,8% en julio, según publicó ayer el INDEC. El dato fue más alto que el IPC de este mismo mes, ya que se ubicó en el 1,9%. Lo que sucede es con hubo mayor pass-through. Podrido las palabras en inglés. Transferencia de precios al valor del dólar, eso quiere decir pass-through. Por la suba del dólar oficial, ya que el índice tiene más componentes de bienes comercializables con el exterior que con la inflación minorista. En este caso, la suba estuvo impulsada por un avance del 3,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados. El IPIM marcó una variación del 22,1% interanual en agosto y del 15,7% en el acumulado del año. Se sigue acelerando la inflación mayorista de la mano del ajuste del dólar, porque acá son todos transables los componentes, y además no es un promedio mensual, es una foto del 15. Sí, efectivamente los indicadores cierran de 15 a 15, porque si no después no se pueden publicar. Ya arriba del 3% mensual está la explicación de la diferencia con el IPC. Ahora son los nacionales los que están por arriba de los importados. También empieza a verse reflejado en el índice de precios al consumidor. Se acelera la inflación en el índice de precios mayoristas y ya en este mes de septiembre, y también se está acelerando en el índice de precios al consumidor, que se ubicaría en el 2,5 o un poco más. También hay otro título que es absolutamente obvio, perdón por decir, apartarme de la lengua, ¿no? Absolutamente obvio, con decir es obvio, ya está. Que el PBI cayó en el segundo trimestre por primera vez en un año, pero cayó desde el año 2024. Si lo comparamos con el 2023, cayó un montón. El consumo se contrajo en un 1,1%. El Producto Bruto Interno se contrajo 0,1% en el segundo trimestre de 2025 respecto de los primeros 3 meses del año. Se trató de la primera variación negativa desde el segundo trimestre del año pasado, en medio de un estancamiento de los salarios reales en niveles históricos muy deprimidos. El consumo principal componente del PBI, 1,1 para abajo intertrimestral. Mientras tanto, las exportaciones cayeron 2,2. La inversión se redujo en medio punto. Paradójicamente, solo creció el gasto público, que es una variable que siempre demoniza constantemente en los discursos del gobierno. En términos interanuales, la economía exhibió una mejora del 6,3%, aunque vale remarcar la baja base de comparación del segundo trimestre de 2024, cuando todavía no había comenzado el repunte en B. ¿Por qué alguien sigue escribiendo repunte en B? ¿Quién tuvo un repunte en B? Hace un año y medio que vamos para atrás. Respecto de hace un año, se descartó puntualmente el avance del 32,1 en la inversión retraccionada por aumento de maquinaria y equipo de transporte, principalmente de origen importado. El consumo trepó 9,9, las exportaciones 3,3 y el gasto público 0,6. A nivel sectorial, los principales incrementos anuales se verificaron en intermediación financiera, más un 26,7%, hoteles y restaurantes subieron 17% y construcción 10,6%. En el otro extremo resaltó una profunda caída del 42,2% en la pesca. No tenemos más industria pesquera. No hay más industria pesquera. Rubro que estuvo afectado por un conflicto sindical derivado de una crisis estructural por la caída de las exportaciones, no compensada por el consumo interno. Qué fácil que echarle la culpa la tuvieron los trabajadores, Dani. Conflicto sindical. Bueno, y esto no incide directamente, es subjetivo esto que le vamos a leer, pero es una de las tantas cosas raras que empiezan a aparecer, el PUS. Porque ayer el ministro de Economía, que es habitualmente un porteño canchero, que se la sabe toda, que por eso fue designado, porque sabe mucho de mercado financiero, empezó a perder la calma y se quiso hacer irónico, y lo único que consiguió es traer más temor al mercado. Dijo, irónico, gracias a todos los que salieron de sus cuevas. El mensaje de Caputo en redes cuando el dólar
rozó la banda de flotación. Ayer el ministro de Economía publicó un extraño mensaje en las redes. Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas, porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia. Con este posteo en la red X, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo referencia a un mercado que al mediodía estaba muy atento a la evolución del dólar mayorista con la cotización que por primera vez rozó el techo de la banda en 1.474,50. De manera velada, el funcionario hizo referencia a supuestas operaciones contra el gobierno, algo que ya había ocurrido en otras oportunidades cuando incluso se dieron nombres de entidades financieras privadas que habrían operado en ese sentido. Sí, esto tiene un antecedente cuando implicó al banco chino, porque además es chino, viste que los chinos siempre son malos, de querer hacerle correr el dólar. Y en realidad lo que había hecho el banco era un lunes, como le habían prohibido lo del viernes, hacer la operación del viernes más del lunes, ¿no? Por la mañana también habló en las redes sociales, pero mientras tanto la agencia Bloomberg destacaba que el Banco Central de Argentina cuestionó que el peso hubiera superado el umbral de su banda de cotización el miércoles, argumentando que su cálculo de cifra difiere ligeramente del número basado en una fórmula divulgada públicamente. Por la mañana, Caputo también habló en redes sobre la capacidad del país de afrontar los próximos vencimientos de deuda. Escuche esto que le va a contar Danisa. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero además está decirte que vamos a honrar todas las deudas como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos, afirmó el ministro. O sea, él sigue con no pasa nada y el país hierve. Y se está apoderando la mayoría de los argentinos, sobre todo los sectores medios, sobre todo los que tienen algo, una sensación de inseguridad y de miedo por el futuro. ¿Sí? ¿Estoy exagerando? No. Porque cada vez es más difícil llegar. Cada vez más difícil. No hablemos ya de las galerías comerciales, donde ya hace meses que no se ve entrar a nadie. Los bares en la zona de recreación de Rosario, tampoco. Las publicaciones no cayeron muy bien en el mercado, pero además el tipo de política no sé para qué se mete. Sabiendo e intuyendo que las movilizaciones fenomenales que había ayer de universitarios le iban a hacer daño, se la metió con el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Jacobiti. Pero como además no está en el manejo de los números cotidianos, se le ocurrió publicar que ganaba 3 veces más que él. Incluso un ejército de trolls salió a decir lo mismo. Y Jacobiti le publicó el sueldo. O sea, vos estás para los salones. Yo creo que la bronca del hombre es que se juntó con los amigos, porque él es un hombre de las mesas de dinero, no es de la economía cotidiana. Y hasta hace un par de meses todos le palmearon la espalda. Bien, qué bien, Luisito, ¿cómo andás? Campeón. Porque hicieron muchas ganancias. Porque hubo gente que ganó mucha plata en estos 15 meses, sin hacer nada.